Hermano, este tema Cristo viene es muy importante porque es verdad. Muchas veces lo decimos como una frase cliché. Yo muchas veces escucho decir, Maranata, Cristo viene, como un saludo, pero nosotros sabemos que es mucho más que esto, es mucho más que palabra, y el tema central es que nosotros podamos creer. La frase Cristo viene no es solo un deseo piadoso o una antigua leyenda, es la promesa central que le da sentido a toda nuestra fe cristiana. Pero es cierto que en medio de la rutina, las dudas y la abrumadora cantidad de información que hay en el mundo, cabe una pregunta fundamental para todos nosotros. ¿Realmente lo creo? ¿Es esta una verdad inamovible dentro de nuestro corazón? ¿O es solo una doctrina que acepto de manera intelectual? Hay muchas interrogantes y cada uno sabe la respuesta. Pero vamos a ver la calidad de nuestra convicción, vamos a profundizar para transformar esta creencia superficial y sacarnos eso de creer de manera superficial en una fe sólida y viviente. Amén. Quiero pasar a leer el versículo clave que está en 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Tome asiento, hermano. El apóstol Pedro, es importante esto porque el apóstol Pedro, cuando escribió esta carta, él estaba a punto de partir. Y él estaba muy preocupado de poder recordar y traer a la memoria este tema que ya ellos sabían. Ya se sabía de la venida de Cristo, habían varias exhortaciones, varias animaciones de parte del apóstol Pedro que se había tratado como tema. Pero el apóstol Pedro decía, yo voy a procurar más, con más diligencia, antes de mi partida, para amonestarlos a despertar. Y que hoy esta palabra resuene en nuestros corazones como un eco, para que la palabra de los apóstoles, porque estamos bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, hoy resuenen también en nuestros corazones, porque muchas veces somos oidores olvidadizos de la palabra del Señor. Y el Señor nos habla muchas veces, como hoy nos habló en delante, hace un rato atrás, a la boca de la hermanita que estaba aquí. Yo vengo pronto. Pero a veces somos, como dije hace un rato atrás, oidores olvidadizos, y el Señor nos tiene que hablar una vez, otra vez y otra vez. Como el apóstol Pedro dijo, con diligencia voy a hablarles para que no se les olvide. No importa que ya lo sepan. Y enfatiza diciendo que Él no nos ha dado a conocernos a nosotros acerca de la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. El apóstol Pedro no era un seguidor de cuentos, de fábulas humanas, de mitos de hombres. No era un seguidor de filosofías humanas. Él era seguidor de Cristo. Él era seguidor del camino, la verdad y la vida. Y durante su ministerio, él vio trabajar y obrar el poder de Dios, el poder de Cristo. Vio milagros, sanidades, prodigios, se sanaban los cojos, los mudos, los ciegos, los leprosos. Así que él no estaba hablando fábulas. Él lo vio. Es más, tuvo el privilegio de ver la majestad de Dios, como explica aquí. Junto al apóstol Santiago y al apóstol Juan, tuvieron esa bendición de ver la transfiguración de Cristo en el Monte Santo. Jesucristo frente a sus propios ojos se les transfiguró su cara. Dice que su cara era brillante y resplandecía como el sol. Y que sus vestiduras eran blancas como la luz. No había otra manera de poder describirlo, porque yo creo que no hay palabras aquí en la tierra para poder describir la majestad de Dios. Pero sin duda alguna, eso le dejó marcado en la retina del apóstol Pedro y de los que fueron testigos. Y lo que intenta el apóstol Pedro es que su testimonio nos sirva a nosotros hoy para poder tener credibilidad y confianza
acerca de la venida de Cristo, acerca de sus promesas, acerca de que Él lo que prometió lo cumplirá. Es más, el apóstol Pedro dice, y tenemos más la palabra profeta, la profeta mayor, como la más segura. Y habla y recalca que es inspirada por el Espíritu Santo. Y lo que quiere y lo que busca el apóstol Pedro es que hoy podamos creer y no dudar. Y de este tema central principalmente porque él enfatiza sobre el poder y la venida de Cristo. Que su testimonio y que la palabra y la promesa del Señor hoy nos sirva para poder volver a renovar nuestra fe. Y aunque hoy nosotros no hemos sido testigos oculares quizás de ver a Cristo físicamente, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen. Porque esto es cuestión de fe y vivimos por fe. Ahora hay una expectativa. Dice que no solamente el cristiano debe creer en el regreso de Cristo como una posibilidad. La expectativa es que se sostenga como una verdad fundamental e ineludible de su fe con plena certeza. Ineludible es que esto va a suceder inevitablemente. Nadie lo va a frenar y nadie lo va a detener, aun cuando usted no crea, aun cuando su fe esté débil, aun cuando usted esté dudando, aun cuando haya mucha información en el mundo y que nos vengan a hacer dudar. Debemos tener una convicción absoluta. ¿Pero qué es la fe? A veces también no sabemos ese texto de memoria, ¿cierto? Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El mundo, el incrédulo dice ver para creer. Pero el creyente es todo lo contrario. El creyente dice yo creo y después veo. Porque el Señor promete, pero a nosotros nos queda esperar. Como dice aquí, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una confianza absoluta, interna, es una seguridad de que lo que el Señor prometió, lo hará. Porque Él, en sus promesas en el Señor son sí y amén. Así que la fe en la venida debe ser tan real, hermanos, como si ya se hubiera cumplido. Debemos recordar también las promesas que nos dejó el Señor, porque aquí no es que esto es una frase nuestra. Cristo prometió y dijo en Juan 14:3, y si me fuere yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él antes de partir dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas moradas ya están. No es que Cristo fue a preparar morada, Él fue a preparar un lugar para nosotros. Fue a preparar ese espacio para usted y para mí. Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Aquí no nos dejó huérfanos, no nos dejó a nuestras expensas. Yo me voy, ahí quedan ustedes con el Espíritu Santo y se quedan aquí. No. Él nos quiso decir que esta no es nuestra morada, que esta no es nuestra casa, que nuestras moradas están allá arriba preparadas, hermano. No lo podemos imaginar, ni siquiera lo podemos volver a pensar cómo es esas moradas que el Señor nos tiene preparadas. Esto es una palabra de esperanza para nosotros y que debe ser motivo de gozo, porque es más aún, dijo Jesús, yo volveré para tomarme a mí mismo, porque para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Porque esa herencia que recibe Cristo también es nuestra herencia, porque dice la palabra que somos coherederos de la gracia del Señor. Qué maravilloso, hermano. Qué hermosa promesa que a nosotros nos debiera dar un consuelo.
que no debiera ser motivo de gozo, porque más aún dice, me tomaré a mí mismo, porque somos su cuerpo. Él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo, y viene a buscar este cuerpo para llevarlo. Esta es una promesa maravillosa en la cual no debemos dudar, pero que no se nos olvide esta promesa maravillosa. Sabemos el tiempo que estamos viviendo, hermanos. No debemos ni dudar ni desmayar en el proceso. Aun cuando se advierte que hay burladores, que hay escarnecedores, que se burlan de la palabra del Señor. Voy a leer 2 de Pedro, versículo 3, del 3 al 4. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, versículo 3, capítulo 3, del 3 al 4, dice: y sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, que andarán bajo sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Acá no está hablando de la iglesia, dice vendrán burladores. Esos burladores ya están. Porque cuando acá estamos los ciclistas y voluntarios que salimos a predicar a la calle, vemos cómo la gente se burla. Vemos cómo la gente se mofa. Vemos cuando uno habla de que Cristo viene, la gente se ríe. Y dice, desde que mis abuelos están vivos, que se predica que Cristo viene. Mis abuelos murieron esperando la venida de Cristo. Pero eso a nosotros no nos tiene que hacer desmayar. Fue así también en los tiempos de Noé. Noé, pregonero de justicia, que predicaba que venía un diluvio. Hasta que todos se burlaban y se reían de Noé. Pasaron años, como hoy. Pero se cumplió la promesa. Y dice que vino el diluvio y las puertas del arca no se cerraron solas, no las cerró Noé ni su familia. Y Dios cerró la puerta. Y hoy el Señor nos está diciendo, no hagan caso de las burlas. Sigamos creyendo. Noé no desfalleció. Noé no dudó. Noé no dijo, ay, la gente aquí se está burlando, se me está yendo todo encima. Porque muchas veces nos avergonzamos de predicar este evangelio. Nos avergonzamos de decir que Cristo viene. Que el Señor nos ayude. Porque esto va a pasar y las puertas se van a cerrar. Que no sea demasiado tarde. Pero el Señor no se rige por el tiempo humano. Porque dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. No es el tiempo nuestro. Que tarda el Señor, han pasado 1000, 2000, 3000 años, los años que sean, hermanos. No es el tiempo el que mueve a Dios. Dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Y cuando dice que no la retarda, es porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos nos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que se arrepienta, hermano. A lo mejor usted quizás piensa, bueno, yo estoy dentro de los caminos del Señor, pero ¿sabe qué me ponía el Señor en mi corazón? Que muchas veces nosotros también tenemos por tardía la venida de Cristo, porque nos proyectamos a futuro, porque tenemos metas. Yo quiero ver a mis nietos, yo quiero ver a mis hijos en la universidad, yo quiero tener una casa, yo quiero tener un trabajo, y no es malo, en sí mismo no es malo. Pero cuando nuestro corazón está puesto aquí en la tierra, ¿a dónde está la venida de Cristo? El anhelo de verle, el anhelo de que Él venga. Tenemos por tardanza porque nuestros pies muchas veces están plantados todavía aquí en la tierra. ¿Y cómo nos vamos a ir así con el Señor? Si tenemos nuestro corazón puestas en cosas terrenales. Así que
debiéramos arrepentirnos si estamos pensando así, porque deseamos más quizás nuestras propias expectativas, nuestras propias metas, nuestros propios logros que la venida del Señor. Y el Señor dice, bueno, ¿y cuándo va a desear que yo venga? Me gustaría escuchar, decir, ojalá que venga el Señor pronto. Pero el Señor también anhela que estemos preparados, que estemos atentos, que estemos vigilantes y que estemos dispuestos a trabajar en este último tiempo. Que el Señor nos ayude, hermano. Desde la perspectiva de la Iglesia, la creencia de la venida de Cristo no es solo un asentimiento intelectual a la doctrina, también es una verdad confirmada y testificada por el poder del Espíritu Santo en el creyente. El testimonio interno del Espíritu es nuestra garantía. Es nuestra garantía de que el Señor está con nosotros. Romanos 8, 15 y 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermosa palabra, hermanos, qué hermosa palabra, porque tenemos como decía hace un rato atrás, el testimonio de Pedro, tenemos la palabra y tenemos el Espíritu, que todo confirma, de una manera u otra confirma que debemos creer con mayor fuerza. El Espíritu Santo que fue puesto dentro de nuestros corazones en el momento de que recibimos a Cristo, ese mismo Espíritu testifica de que somos hijos de Dios y esa misma unción nos da la libertad para clamar a Abba Padre, para tener una intimidad, una relación con el Señor, para poder doblar nuestras rodillas y decir, Padre, te necesito de ti. Esa confianza que tiene un niño con su padre la podemos tener ese libre acceso. ¿O usted cree que Dios está lejos? ¿Usted cree que puede venir solo acá y encontrarse con Dios acá? El Espíritu mora dentro de cada uno de los creyentes. Y ese Espíritu da testimonio de que somos sus hijos. Ese Espíritu es el que nos da libertad, por eso dice que no lo ha dado espíritu de temor, para estar de esclavitud, para estar otra vez en temor. Él nos dio libertad para poder llegar al trono de la gracia. Nos dio libertad para poder llegar al Padre, para poder tener una relación con libertad. No somos esclavos del pecado, no somos esclavos del temor. Somos libres. Pero el Señor también dice, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tiene usted esa seguridad de que el Espíritu Santo le guía? De que el Espíritu Santo en este momento en tu corazón está haciendo su voluntad, la voluntad de Dios. Porque muchas veces decimos ser hijos de Dios, pero hago lo que quiero. Y si estoy haciendo lo que yo quiero, el Señor no nos va a llevar. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que si somos hijos de Dios, tenemos que saber que somos guiados por Él, por su Espíritu. Esa unción que clama Abba Padre nos da ese derecho. Y el Espíritu Santo que fue depositado dentro de nosotros, dice la palabra, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida, para la alabanza de su gloria. Hermanos, fuimos sellados. Cuando dice la palabra arras, menciona que es un precio pagado, que hay una garantía de tener ese acceso, es decir, es mi hijo, está sellado por mí, Él es mi pertenencia, Él me pertenece. Somos hijos de Dios y estamos sellados, estamos garantizados, estamos comprados, hermano. El Señor pagó ese precio.
No deseche ese precio tan grande que pagó el Señor en la cruz. Vemos en el campo cómo marcan a los animales. ¿Han visto esos animales que los marcan con un sello? Como señal de pertenencia. Nadie puede tomar ese animal porque tiene dueño. Y nosotros tenemos un dueño. No nos mandamos solos, hermanos. Así que tenemos esa seguridad. Y nos da la certeza absoluta de que aquel que se fue regresará por los sellados, regresará por los escogidos y vendrá a tomarse a sí mismo. Bendita esperanza, bendita la palabra del Señor. También tenemos el cumplimiento, todas las cosas que avalan para que sigamos creyendo, de las señales para que estemos vigilantes. Vemos el cumplimiento actual de las profecías bíblicas, eventos geopolíticos, apostasía religiosa, desastres naturales. ¿Qué podemos decir? Hoy el mundo está hablando de una tercera guerra mundial, se está hablando de un tratado de paz, se está hablando de un nuevo orden mundial. La maldad en este mundo ya no tiene límite, hermano. Todo lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Se celebra la inmoralidad, se celebra el aborto, se celebra el diseño original que Dios estableció para nosotros, los hijos de Dios. Y nosotros pasamos a ser los hijos de Dios, los homofóbicos, los malos, los que no tenemos tolerancia. Y eso provoca persecución en la iglesia. Pero no nos podemos quedar callados, porque la iglesia de Cristo tiene que pregonar la verdad, porque el mundo nos intenta intimidar. Pero la palabra dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que él se ha encargado de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Ese es su propósito, y distorsionar el orden y el diseño divino que Dios estableció. Pero hoy estamos viendo ese tiempo, hermano, donde está todo distorsionado. El enemigo se ha encargado de hacer un buen trabajo y no lo estoy alabando. Pero se ha valido de todo, de la televisión, las redes sociales, de los juegos, de las películas. Hermano, nuestros hijos pequeños están influenciados totalmente. Ha entrado un espíritu de frialdad, de rebeldía en la juventud. Ahora los padres están enterrando a sus hijos y no los hijos a los padres como se espera. Porque la juventud está perdida. Hermano, donde vivimos con mi esposo es terrible. Ahí hay mucha necesidad. Los jóvenes, 13, 14 años, traficando droga, hasta en los colegios. Consumiendo pastillas y cuántas otras cosas, basura que ha salido ahora. Pero el enemigo se ha encargado de destruir a los jóvenes ahora desde más pequeños, porque antes podían los niños jugar 12, 13 años, todavía tenían esa inocencia, ahora no se ve. El enemigo se ha valido de toda su artillería para poder destruir a esta humanidad. Por eso no podemos callar. No nos podemos amedrentar. No podemos decir, ay, no importa, hay que acomodarnos aquí a lo que está este mundo. El apóstol Pablo dice, no conforméis a este siglo. No se conformen. No nos adaptemos a lo que el mundo dice. No, que las cosas han cambiado. No importa, su palabra no cambia. El mundo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. No nos callemos, aun cuando se nos vengan en contra, como nos traten homofóbicos, aunque nos ridiculicen, hermano. No podemos callar nuestra boca ante la verdad. Tenemos que ser celosos de la palabra del Señor. Porque por eso hoy se ve como resultados también la apostasía, como está dicho aquí. Porque se ha transformado la iglesia en una iglesia liviana, en una iglesia que avala el pecado, en una iglesia que todo lo aguanta.
Antes de ayer vi una noticia en redes sociales, salía 2 pentecostales, decían, mujeres pentecostales concibieron matrimonio en una iglesia. Esto es apostasía, desviarse de la fe, apartarse de la doctrina sana. No demos permiso nomás para tener el favor de los hombres. Pero el Señor, el apóstol Pablo dijo, ay de mí si yo no le doy el favor a los hombres y no a Dios. ¿A quién le vamos a rendir cuentas, hermano? No, dale pastillas a tu hijo para que se cuide a temprana edad. Si ahora el mundo está así, no importa, tenga relaciones sexuales a temprana edad. Jóvenes, escuchen. El pecado de la fornicación está a la luz del día. Y nosotros como padres no podemos estar avalando. Ellos sabrán lo bueno y lo malo y darán cuenta delante del Señor, y a nosotros nos queda instruir. Pero tenemos que ser celosos de las cosas del Señor. Y lo lamentable de esto es que yo he conversado con personas que son cristianas y me dicen, no, pero si ahora las cosas están así, y si queda embarazada o si queda, no, prefiero que no. No, pues hermano, después Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con nuestros hijos. No nos conformemos a este siglo. Que el Señor nos ayude, porque por eso el mundo está como está. Nosotros no nos tenemos que acomodar al mundo. No tenemos que dejarnos influenciar por él. El mundo tiene que dejarse influenciar, porque nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, predicando el evangelio de la verdad. Como dijo el apóstol Pedro, que esto mi trabajo no sea en vano, porque ellos guardaron celosamente la palabra del Señor. No fue liviano para ellos pasar persecución, pasar hambre, frío, desnudez, que algunos murieron apedreados, torturados, hermanos, y estaban dispuestos a darlo todo. El apóstol Pablo dijo, si tengo que dar mi vida y morir en Jerusalén, lo voy a hacer. A él no le importaba. Hoy día que no nos toquen ni un dedo, hermano. Que el Señor nos ayude, porque lo que está viviendo la iglesia hoy es terrible. Show, circos, discos, se predica prosperidad, pero el apóstol Pablo dijo que en los postreros días habrán maestros que se levantarán conforme a sus propias concupiscencias y que predicarán doctrina de demonios. Y puede ser hasta medias verdades sacadas de la Biblia, pero el diablo también se sabe la Biblia, hermano. Cuando tentó a Jesús, él usó la palabra del Señor. Así que cualquiera puede parar y hablar de la palabra con verdades a medias. Pero la Biblia, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que hablar la verdad. Somos heraldos de la verdad, heraldos de Cristo, el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué hablar de los desastres naturales, hermanos, si estamos a la luz? Está todo a la luz. Tormentas, tornados, truenos, relámpagos, terremotos, calentamiento global. El mundo lo llama el cambio climático. Incluso están hablando los científicos que quedan 85 segundos para el fin del mundo. Ellos saben lo que va a pasar. A veces no nos quieren alertar para no meter miedo, pero saben que el mundo está a punto de ser juzgado. La palabra lo dice, juzgado. Se hablan de asteroides, de meteoritos y de tantas cosas, pero sí, nosotros sabemos esto porque son señales para nosotros. No son señales para que el mundo crea, son señales para que la iglesia esté alerta, para que la iglesia esté vigilante. Hace poquito tiempo, como una semana, 2 semanas, salimos a predicar con nuestros hermanos y cuando volvimos estaba bochornoso. Entramos a la iglesia y terminamos la reunión y salimos y habían unos truenos. Y todos, uy, está hablando el Señor. Como hasta un poquito temeroso. Lloviendo en pleno verano, hermanos, y hacía calor. Ni siquiera hacía frío, hacía calor. Y el Señor nos habla de muchas maneras, hermanos. Y nos quiere mantener despiertos, vigilantes, atentos. Mira, otra señal más, yo vengo.
Mira cómo está la iglesia, yo vengo. Mira cómo está el mundo, yo vengo. ¿Lo cree? Que el Señor nos ayude a creer, hermanos, porque no podemos dormir. Tenemos la experiencia de la resurrección de Cristo. Dice, la misma fe que nos permite experimentar milagros, sanidades y liberación en el tiempo actual. Porque el Señor sigue haciendo milagros. Sigue liberando. Sigue cortando cadenas. Sigue sanando enfermos. Eso es una prueba palpable de que Cristo no está muerto. Nosotros no necesitamos verlo como Tomás. Creemos que Jesús resucitó. Y que si Él resucitó, nosotros también lo haremos con Él. Porque no todos vamos a conocer la muerte. Muchos nos vamos a ir con Él de otra manera. Pero que sea como el Señor quiera. Tenemos la autoridad de la profecía cumplida. Todo lo que se profetizó acerca de Cristo, de la primera vez de su venida, se cumplió. En Isaías dice, habla sobre la proclamación de que el Señor mismo dará señal y que una virgen concebirá un hijo que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se cumplió? Amén. No se llamaba Emmanuel, pero sí era Dios con nosotros a través de Jesús. Y se cumplió esa palabra. También dice que de Belén Éfrata saldrá el que será llamado Señor de Israel. Y el Señor Jesucristo nació en Belén de Judá. El león de la tribu de Judá. No hay nada que no se haya cumplido de lo que se profetizó o que lo que profetizaron los profetas, los antiguos. Todo se cumplió. ¿Cómo nosotros no vamos a creer? Y después el que prometió que vino, ahora vendrá de nuevo. La promesa de que Él se tomará a sí mismo va a venir. Dejemos de hacerlo como un saludo. Hermano Maranata, Cristo viene. No es un saludo, es una declaración, es una promesa. Si Cristo viene hoy, ¿usted está preparado, hermano? ¿Estamos a cuentas con el Señor? ¿Hemos perdonado al hermano, al amigo, a la familia? Yo sé que muchas veces nos hacen daño, nos ofenden, y hay cosas que muchas veces nos cuestan perdonar. Pero el Señor dice que si tú no perdonas los pecados de otro, Él tampoco nos perdonará a nosotros. Estar a cuenta no es solamente venir a la iglesia, sentarse aquí, cantar alabanzas, cantar himnos bonitos. Yo miraba este templo y decía, qué hermoso. Pero el Señor puede decir lo mismo de este templo. Qué hermoso el templo donde habito. Tengo un espacio enorme en ese lugar. Puedo hacer como yo quiero en ese templo. Yo le digo, ve y perdona y va. Yo le digo, ve y habla la verdad y va. Yo le digo, ve y habla por mí y va y habla por mí. Yo le digo que yo estoy contigo todo el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo, y Él me cree. A pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, ahí está, confiando en mí. Qué hermoso morar en este templo. Que el Señor se contente de vivir dentro de nuestros corazones. No podemos ser un templo sucio. O un templo a media, donde le damos media mitad a la carne y mitad al mundo, y mitad al Señor. A los tibios Dios lo vomitará de su boca. Que el Señor nos ayude a estar alineados en este tiempo, porque el propósito de este estudio es que podamos creer.
Pero creer no es solamente, yo creo que sí, el Señor viene. Creer implica vivir la palabra. Creer implica confiar. Dice la palabra del Señor que la justicia, el evangelio se revela por fe y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que la justicia del Señor se revela en el evangelio. Por fe hemos creído. Y para fe vivimos. Por obediencia. Yo no me imagino a los ángeles, oye, anda a cuidar a Juan, que hoy día corre peligro. No, hoy día no quiero ir. No, que vaya Gabriel. Nosotros somos así. Muchas veces somos así. Pucha, Señor, que vaya otro. Yo no puedo, yo soy tímido. A mí me da miedo. Él tiene más tiempo, tiene evangelio, tiene más años, tiene más cancha, tiene más recorrido. Que lo haga otro. Que el Señor nos ayude, hermano. Somos hijos de Dios, pero también somos siervos de Dios. Y hay tareas que nosotros debemos cumplir. Cada uno con diferentes responsabilidades. Y no nos jactemos de que yo soy pastor, yo soy aquí, yo soy evangelista. No, hermano, ante el ojo del Señor somos todos iguales. Solo con diferente responsabilidad, pero iguales ante el ojo del Señor. Porque Él no tiene favorito. Él tiene hijos. Y tampoco, joven, que usted que está aquí no tiene nietos. Porque a veces creemos que porque viene mi padre, mi abuelo, todos van a la iglesia. Yo voy, yo también soy parte de la familia de Dios. No, usted necesita tener un encuentro con Dios. Necesita nacer de nuevo, joven. Entiendo cuando vienen jóvenes y dicen, no, yo no tenía un encuentro con Dios porque mi mamá me llevaba a la iglesia. A mí mi mamá igual me llevaba a la iglesia cuando era pequeña, y una iglesia pentecostal. Escuchaba la palabra, la escuela dominical, pero yo no había encontrado con el Señor. Hasta los 30 años. Ahí nací de nuevo. Necesitan nacer de nuevo los jóvenes que están aquí. Necesitan un encuentro con el Señor, jóvenes. Y si usted adulto no ha conocido al Señor, hoy es el día. Porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que usted se pierda. Esto no es un juego, el Señor no murió. Yo quiero morir porque yo soy hijo de Dios y tengo todo el poder para enfrentar la muerte. No. Es para que usted y yo no nos consumamos una eternidad en el infierno. Y hasta de esto cuesta predicar en la calle. No, ¿cómo le vas a hablar a del infierno? Esto ofende. A la gente no le gusta escuchar. Pero Jesús habló mucho más del infierno que del reino de los cielos. Porque ese es el lugar donde quiere evitar que nos vayamos. No vivamos en pecado. Porque hoy día también se ve la iglesia viviendo así. Coqueteando con el pecado y en la iglesia. Una iglesia liviana que se ha perdido el temor de Dios. Y Cristo dijo, ¿hallaré fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Qué podemos decir? Ayúdanos, Señor. La naturaleza inmutable de Dios. La promesa de Cristo no depende de nuestras circunstancias o cómo nos sintamos, sino del carácter fiel de Dios. Su palabra dice que Él no cambia, que Él es inmutable. Un día sí, un día no, ¿no? Él no cambia. Porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo de ayer,
hoy y por los siglos. Y Tito 1:2 dice que Dios no miente. Esto depende del carácter de Dios. Y esta promesa del regreso de Cristo, como dice, no depende de nuestras circunstancias, sino del carácter verdadero de Dios, que es fiel. Y sus promesas son sí y amén. Y el que prometió, cumplirá. Porque Él es verdadero. Así que no depende de que si cree o no cree. El Señor, aunque usted no crea, va a venir igual. Va a venir igual. Aunque la gente se burle, va a venir igual. Aunque la gente se ría, va a venir igual. Aunque haya frialdad espiritual, va a venir igual, hermano. Pero hoy nos quiere preparar. ¿Qué dice? Él viene. ¿Lo ha leído? En el desayuno me sentaba y miraba a todos. Él viene, Él viene, Él viene. Le leía esto a los hermanos. Y nos habla en este cartelito que Él viene. El tema es lo cree. Vive para Él. Hay unas preguntas que están en este estudio que dice como reflexión personal. Permiso. ¿Qué evidencias bíblicas o experiencias personales ha tenido usted que han afirmado más fuertemente la venida y el regreso de Cristo? Algunos pueden decir, yo he tenido sueños, yo he tenido visiones, yo he soñado con el Señor, que suenan las trompetas, pero después pasa el tiempo y se nos olvida, o se nos pasa, y en el momento reaccionamos, soñé con el Señor que venía. Grabamos hasta videos en YouTube para verle a la gente el sueño que tuve, la revelación que tuve. ¿Pero lo ha despertado usted? ¿Y lo ha mantenido firme en ese despertar? Yo no quería pararme aquí hipócritamente a hablar de esto. Porque cuando tomé este estudio, yo me miré a mí misma y dije, Señor, ¿cómo estoy ante tus ojos? Uno, como predicador, tiene que pararse a hablar de la verdad, pero a veces es una verdad que nosotros no estamos viviendo. Y podemos aquí mostrar, wow, el hermano como predica, qué hermosas las palabras que salen de su boca, pero el Señor conoce nuestro corazón y sabe cómo estamos ante Él. A Él no lo podemos engañar. Y yo puedo decir como testimonio personal y darle respuesta a esta pregunta, que este estudio me abrió los ojos, mucho más allá, no como lectura. Hermano, este libro no es letras, es vida. Y vemos cuando el Señor nos quiere revelar algo, y podemos haber leído ese versículo miles de veces, pero el Señor me reveló algo acerca de esto. No es un libro que tiene un principio y un fin. Esto no tiene fin. El Señor siempre revela algo nuevo. Yo he escuchado la historia de Lázaro ayer como predicaba el hermanito. La he escuchado un montón de veces, pero al hermano que predicó ayer le enseñó algo nuevo, le reveló algo nuevo sobre Lázaro. Y esa predicación redarguyó aún más el corazón de mi esposo. Porque el Espíritu habla como quiere a través de su palabra. Y a mí me habló y me dijo, tú no estás preparada. Tú no estás preparada. Tuve que ponerme a orar, a ayunar. Hermano, yo nunca he ayunado. Pero era tanto el peso de esto que no me importó. En realidad ni siquiera pensé en la comida, pensé, tengo que estar bien, pues yo no puedo hablar algo que yo no estoy viviendo. Tuve que arrepentirme.
de mi condición espiritual, de mi ceguera espiritual, porque a veces nos cegamos, porque llevamos años en el Evangelio y nos volvemos religiosos. Nos volvemos críticos del hermano. Ay, yo soy mejor. Mira lo que el hermano hace, dice o hace mal. Pero no nos miramos a nosotros mismos. Estamos muchas veces como los fariseos, llenos de hipocresía, pero juzgando al otro. Apuntamos con un dedo y 3 dedos nos apuntan a nosotros. Yo decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo volver a sentirme viva? Porque uno se apaga, hermano, a veces. Y me decía, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y está hablando de la esperanza de la venida del Señor. Y esa esperanza nos hace prepararnos. Nos hace estar, wow, viene el Señor, viene. Tengo que estar cuidando mi corazón. Y el Señor, cada vez que yo me pasa algo, guarda tu corazón. Viene un pensamiento o algo que voy a decir, guarda tu corazón. Porque del corazón mana la vida. Que el Señor nos ayude, hermano. Y lo otro que puedo decir como experiencia personal, que el texto Abba Padre me hizo reencontrarme con mi Padre. Siempre tuve una imagen de Dios como el Padre que está enojado y que Jesús lo aplaca la ira. Y llevo años, hermano, 15 años en el Evangelio y recién puedo decir que me volví a reencontrar con mi Padre. Cuando Dios me decía, Abba Padre, entendí en profundidad ese versículo y dije, Señor, yo nunca te he hablado como Padre. Lo repito como una oración, Padre bendito en el nombre de Jesús, pero nunca tuve una relación con mi Padre. Estaba alejada de mi Padre. Y la palabra nos dice, Dios es amor. Y yo lo veía como un Dios que quizás siempre estaba enojado, airado. Y que si yo pecaba estaba ahí poniendo cara de enojado. También en mis aflicciones que tenía muchas veces, Señor, tú me amas. Y el Señor dice, yo te amo. Porque a veces no lo vemos. No sentimos ese abrazo, pero el Señor te dice, yo te amo. Me reencontré con mi Padre. Así que sí, esto me sirvió a mí para despertar mi espíritu. Y cada vez que escucho una alabanza que tiene que ver con la venida de Cristo, más anhelo la venida del Señor. Más quiero cuidar mi santidad, más quiero cuidar mi relación con el Señor, más quiero estar preparada. Y yo no estoy diciendo que ya he cumplido todo, porque el Señor trabaja con procesos en nuestras vidas. Hay cosas que todavía siento que el Señor tiene que trabajar en mí. Pero soy yo la que me tengo que dejar moldear y no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Si mira usted su agenda y sus prioridades, reflejan la certeza de que este evento es real e inminente. ¿A qué le estamos dando prioridad? Esta pregunta tiene una respuesta bíblica. ¿Dónde está puesto tu tesoro? Ahí está puesto tu corazón. A lo que le damos más importancia, a lo que tenemos en primer lugar, como decía un hermanito, se transforman en ídolos. Es que mi trabajo, es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer, es que mi hijo, es que mi familia,
es que mi esposo, es que mi esposa. Y no tenemos tiempo para el Señor. Yo he visto hermanos a lo largo de los años que llevo llenos de fuego y después se fueron apagando. Hace poco me encontré con uno que estaba drogándose en la calle porque se empieza a perder el foco, hermano, y me dio mucha pena verlo así. De verlo parado aquí en un púlpito como hoy estoy yo, a estar parado en una esquina y dice, ya mi corazón se endureció. Mi esposo lo abrazó y él le dijo, ya mi corazón se endureció. Hermano, da pena. Pero el enemigo es astuto. Y si no le damos la prioridad al Señor y no lo ponemos en primer lugar, vamos a andar perdidos. Quizás no es la droga, pero perdido. Dentro de la iglesia, pero perdido. Como la dracma perdida, que está dentro de la iglesia y la busca, pero no encuentra su lugar. Que el Señor nos ayude, hermano, a ponerlo a Él en primer lugar. Estamos tan afanados. Hoy no oré en la mañana, tengo que orar. No. Señor, ayúdame, bendíceme, guárdame, líbrame de todo mal. Te pido que cuides mi casa, que cuides mi camino. Amén. Perdóname, Señor, por no haber orado más tiempo, pero me tengo que ir. 3 horas en internet, en redes sociales, TikTok. ¿Ustedes creen que el enemigo no usa esas herramientas para distraernos? ¿Para alejarnos de la lectura de la palabra del Señor? Netflix, televisión, película. ¿No es pecado? A lo mejor no lo vemos como pecado, pero saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. El apóstol Pablo dijo, no todo me conviene, pero tampoco no todo nos edifica. Hay que buscar lo que nos conviene a nosotros, lo que nos edifica, lo que nos hace crecer, lo que nos hace tener ahí intimidad con el Señor, porque si le doy todo el día entretenimiento a mi carne, estoy todo el día conectada con el Señor, llego de mi trabajo, llego a la casa y riéndome de TikTok y de los videos ridículos que aparecen. Hermanos, después ¿cómo vamos a venir aquí a la iglesia a servir al Señor? Tenemos el vaso a medio llenar, lleno de carne, y así un conchito del Espíritu. Este conchito le dejamos al Señor. Habla, Señor Jesús. Hay que vaciar el vaso de la suciedad y de la contaminación para poder llenarse del Señor. Porque le decimos al Señor, lléname de tu espíritu, y el Señor nos manda a nosotros, llénate de mi espíritu. Es una tarea nuestra, no de Dios, pero va a depender de nuestra búsqueda y de nuestra entrega, va a depender de nuestra condición, va a depender de nuestra dependencia de Dios, de nuestra intimidad con el Señor. Y si usted empezó bien en el Evangelio, con fuego, con ganas, con pasión, mantenga esa llama, que no se apague. Jesús dijo, el que sea santo, santifíquese más todavía. Pero no apaguémonos, no que pasen los años ahí, hermanos, sentados. ¿Cómo nos vamos a ir así? ¿Cómo afectaría mi vida diaria si esta creencia se convirtiera en una convicción absoluta que supera cualquier duda secular o filosófica? Yo creo que si estuviéramos plenamente convencidos, se reflejaría en nuestra vida diaria. Y repito que no es por venir a la iglesia. El cristiano se conoce por sus frutos. Se conoce por su condición espiritual. Irradia paz, irradia a Cristo.
Se nota la gracia de Dios en un creyente. Se refleja el carácter de Cristo en el creyente. Como Jesús cuando predicaba en el templo a los 12 años decía, estaba lleno de su gracia y él predicaba y hablaba con autoridad. Y todos quedaban maravillados, uy, tan pequeño y mira la gracia que tiene. ¿Pueden ver eso en usted y en mí? Acá somos todos hermanos santos. Pero en su casa, en su trabajo, en su intimidad, ahí es donde el Señor sabe si usted es o no. Así que si estamos plenamente convencidos, nuestra vida refleja el carácter de Cristo. Reflejamos la llenura del Espíritu Santo porque nos dedicamos a hablar solo de Él. Solo de Él. Él es el centro. Él es el centro de la conversación. Ya uno no puede hablar otras cosas. Y quiere traspasar esta gracia que se nos ha sido dada al que no tiene a Cristo. Quiere tratar de poner esa convicción que uno tiene, esa llenura, ese espíritu. Quiere hacerle sentir al otro lo que uno tiene. Porque está la llenura del Espíritu Santo. Así que si hay convicción en su vida, tiene que reflejarse en sus actos. Voy a concluir con este tema, hermanos. Espero que se haya entendido el mensaje central. Esto no es un juego. No juguemos a ser cristianos. Tengamos temor de Dios. Tengamos reverencia por el Señor. La pregunta, no creo, nos lleva de la duda a la certeza, basada en la autoridad divina, la palabra del Señor. Y creer en la venida de Cristo significa aceptar que la historia culminará como el Señor lo prometió. Esta convicción no es un salto ciego, es una respuesta de fe informada. Que nadie diga, yo no lo sabía. Porque aquí a la iglesia venimos a ser edificados. Acá en la iglesia tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Y se espera que el cristiano afirme doctrinalmente la segunda venida de Cristo con una fe que es la evidencia de lo que vendrá. La esperanza bienaventurada. Esto es una esperanza bienaventurada. La esperanza bendita. Pongámonos de pie, hermanos.